Me llamo Aryan. Nací en Afganistán en 1987, durante uno de los periodos más turbulentos de la historia de mi país. La guerra civil estaba en pleno apogeo, y desde que nací, la violencia era parte de mi vida cotidiana. Crecer entre explosiones, apagones, escasez de alimentos e incertidumbre constante era nuestra realidad. Las noches eran largas, a menudo sin luz, sin paz, con el sonido de disparos y bombas de fondo. Mis padres, intentando proteger a su familia y creyendo que sería temporal, decidieron mudarnos a Pakistán. Pensaron que todo se resolvería en unos meses y que podríamos regresar a casa, pero no fue así. El regreso nunca llegó, y lo que parecía una breve huida terminó convirtiéndose en una nueva vida. En aquella época, entre los musulmanes radicales existía la firme creencia de que la guerra en Afganistán era una yihad, una guerra santa. Muchos viajaron al país con la idea de luchar contra los no musulmanes. Creían que con ello agradaban a Dios. La ideología era clara. En el Islam existía la idea de que estábamos en constante conflicto con judíos, cristianos y todos los que no seguían la fe islámica. Era una guerra contra el otro, contra lo diferente. En el cristianismo, sin embargo, como descubriría años después, la guerra es contra nosotros mismos, contra nuestra carne, nuestros deseos egoístas, nuestros pecados. La lucha cristiana es interna, contra la codicia, la lujuria y el orgullo. La Biblia nos enseña que nuestra batalla no es contra la carne ni la sangre, sino contra fuerzas espirituales. El objetivo del cristiano es buscar ser más como Jesús, amar, perdonar, servir. Pero en aquel entonces, para mí, esto era algo lejano. Solo conocía la versión de la religión que buscaba eliminar a otros para establecer la supremacía religiosa. Pasó el tiempo, y esa huida a Pakistán se hizo definitiva. Terminamos en un pequeño pueblo, muy diferente del caos de la guerra, pero aún difícil en otros aspectos. El lugar era extremadamente religioso. Había mezquitas por todas partes, prácticamente una en cada calle. La religiosidad no era solo un rasgo cultural, sino que moldeaba rigurosamente la vida cotidiana. No había cines, parques, ni ningún tipo de ocio compartido. La única actividad extracurricular posible era la religiosa. Era un entorno donde el Ramadán se celebraba intensamente y todos esperaban que participaras. Rezar en las mezquitas formaba parte de la rutina de todos. Crecer allí de niña significaba vivir bajo vigilancia constante. Tenía que cubrirme completamente para salir de casa, porque si no lo hacía, me juzgarían, me excluirían e incluso me avergonzarían públicamente. Era un entorno donde la libertad personal se veía sustituida por reglas estrictas y donde cualquier signo de cuestionamiento estaba mal visto. La cultura era profundamente conservadora, y esto moldeaba no solo el comportamiento, sino incluso el pensamiento. Desde temprana edad aprendí que los musulmanes creen en Jesús, pero de una manera completamente diferente a la de los cristianos. Para ellos, Jesús era solo otro profeta, un hombre bueno, sí, pero débil, que supuestamente fue asesinado por los judíos. Esta narrativa alimentó la creencia de que los judíos estaban ahora maldecidos por Dios y debían ser evitados o incluso eliminados. El Islam, según esta perspectiva, era la única fe verdadera. Los cristianos se equivocaban al creer que Jesús era el Hijo de Dios. Me enseñaron que Jesús no murió, que no resucitó y que a su regreso vendría para casarse y reinar, como si hubiera fracasado en su misión la última vez. Esta visión distorsionada despojó por completo a Jesús de su gracia, sacrificio y divinidad. Lo transformaron en una figura meramente humana, carente de poder, imposibilitando la comprensión de la profundidad del amor de Dios revelado en la cruz. Crecer con esta perspectiva me dejó confundido y, al mismo tiempo, sediento de comprender la verdad. Con el tiempo, a pesar de seguir los rituales musulmanes, oraciones, ayunos, tradiciones, sentí un vacío insatisfecho. Siempre había sido muy curioso. Quería comprender, cuestionar, explorar. Mi madre incluso decía que era como una ameba, sin forma, sin definición, porque siempre buscaba algo nuevo. Cuando tenía 10 u 11 años, leí un libro islámico que decía: «Ninguna hoja cae sin el permiso de Dios».
Eso me resonó en la cabeza durante días. Si nada ocurre sin el permiso de Dios, ¿por qué hay tantas guerras, muertes y destrucción? ¿Quiere Él que todo esto ocurra? Y si es así, ¿por qué me juzgaría después por cosas que Él mismo permitió? Eran preguntas profundas para un niño, pero no podía ignorarlas. Quería respuestas, respuestas reales, no solo dogmas memorizados. Otro punto que me inquietaba era el papel de la mujer en el Islam. Desde niña noté la desigualdad. ¿Por qué los hombres podían tener 4 esposas, pero las mujeres no los mismos derechos? Pensaba que era injusto. De niñas jugábamos a niños contra niñas, creyendo que todos éramos iguales. Pero al crecer y leer más sobre el Corán, me di cuenta de que, a ojos de la religión, no éramos iguales. Las mujeres eran tratadas como inferiores. Había versículos que permitían que un hombre golpeara a su esposa. Hoy en día lo ponen entre paréntesis ligeramente, intentando suavizar el golpe, pero la realidad sigue siendo la misma. Las mujeres tienen menos valor, menos voz. Esto me repugnaba. Sentía que algo andaba mal, que ese no podía ser el plan de Dios para nosotras. Pero ese permiso para que un hombre golpeara a su esposa no provenía de un Dios justo. Era claramente una añadidura humana, aunque se decía que provenía de Dios. En el Corán se considera legítimo algo que Dios permitió, pero en el fondo sonaba más a una excusa religiosa para el abuso. Y lo más impactante fue cómo se interpretó este permiso. Pusieron comillas o paréntesis indicando que debía ser golpeado levemente, pero el texto en sí no especificaba ningún límite. En otras palabras, un hombre podía interpretarlo como quisiera. Uno podía abofetear, otro golpear con un cinturón o agredir severamente, y aún así usar la religión como justificación. Decían que era como la caridad. Uno da 10, otro da 1, según sus posibilidades. De igual manera, cada hombre podía disciplinar a su esposa a su antojo, lo que creaba un entorno donde la mujer no tenía protección ni seguridad. Era aterrador darse cuenta de que, en una sociedad donde los hombres eran vistos como la máxima autoridad, las mujeres siempre eran vulnerables, sin derechos, sin voz, sin justicia. Y no se quedó ahí. El testimonio de 2 mujeres se consideraba equivalente al de un solo hombre. Y en cuanto a la herencia, los hombres recibían el doble que las mujeres, aunque solo fueran hermano y hermana. Estas flagrantes desigualdades me dejaron atónito. No podía aceptar que el Dios que creó al hombre y a la mujer aprobara algo tan injusto. Recuerdo que a los 16 años comencé a asistir a las conferencias del Dr. Zakir Naik, un predicador muy conocido en Asia. Aparecía con frecuencia en televisión, siempre intentando demostrar la superioridad del Islam sobre otras religiones, especialmente el cristianismo. En una de estas conferencias, afirmó que Mahoma se parecía más a Moisés que a Jesús y, por lo tanto, era un mejor candidato para ser el verdadero profeta. Su justificación fue que tanto Moisés como Mahoma nacieron de 2 padres, mientras que Jesús nació solo de María. También dijo que Moisés se casó, al igual que Mahoma, mientras que Jesús no. Por lo tanto, Mahoma se parecía más a Moisés. Cuando escuché esto, me quedé perplejo. Pensé, ¿entonces solo se necesita nacer de 2 padres y casarse para ser el Mesías? Si es así, mi propio padre podría serlo, o cualquier hombre casado. Eso me despertó. Comprendí que si quería descubrir quién era realmente Dios, tendría que buscarlo por mí mismo. Ya no podía confiar ciegamente en lo que decían, ni podía seguir a los líderes religiosos solo porque eran populares o elocuentes. Así que decidí estudiarlo a fondo. Empecé a leer el Corán, pero esta vez con ojo crítico. Fui directo a la fuente y usé traducciones para mayor claridad. Y cuanto más leía, más se me abrían los ojos. Descubrí cosas que nunca antes me habían contado. El Corán no tiene una estructura narrativa como la Biblia. No sigue una línea temporal. Es un libro desordenado, con versículos sueltos e inconexos. Una sura empieza hablando de sacrificios, luego de repente cambia a Adán y Eva, luego salta a las guerras, los ángeles, Satanás, todo junto, sin mucha conexión. A diferencia de la Biblia, que comienza en el Génesis y sigue una secuencia histórica y espiritual, hasta llegar a Jesús, el Corán parecía un rompecabezas tirado sobre una mesa. Para entender un capítulo, hay que leer 3 más,
Volví al texto varias veces. Leí el Corán completo 6 veces. Tomé notas, investigué comentarios, comparé traducciones. Y todo esto porque sabía que si abandonaba la religión de mi infancia, no podría basarse en las emociones. Tenía que ser una decisión racional, basada en hechos y estudios. En aquel entonces, trabajaba como desarrollador front-end y también estaba recién casado. Era 2015. Trabajaba en una empresa de noticias y, entre sesiones de programación, aprovechaba mis descansos para leer las noticias. Quería mantenerme informado sobre el mundo. Quizá todavía intentaba comprender cómo la fe se conecta con la realidad. En uno de esos momentos, me encontré con una noticia que me impactó profundamente. Se trataba de una niña turca, de tan solo 9 años, que fue entregada en matrimonio a un hombre de unos 50 años, amigo de la familia. Él literalmente pagó por la niña. En su noche de bodas, la niña se desangró hasta morir. La llevaron al hospital y, aunque estos casos suelen silenciarse, el hospital lo informó. Los medios de comunicación informaron del caso. La autopsia reveló altos niveles de hormonas del estrés. Me quedé paralizado imaginando la escena. Una niña de 9 años, vulnerable, inocente, que quizás confiaba en su madre y en Dios más que en nada, entregada a un monstruo. Debió de llorar, gritar, suplicar, pero nadie la escuchó. La religión no la protegió. Al contrario, la usaron para justificar este crimen. Y lo más absurdo, este hombre afirmó simplemente seguir el ejemplo de Mahoma. Fue en ese momento, ante la devastadora noticia sobre la niña de 9 años, que todo en mi interior se hizo añicos. Me encontré ante una cruda realidad. Si rezábamos como Mahoma, ayunábamos como Mahoma. Y ese hombre, que causó tanto sufrimiento, también se casaba como Mahoma. ¿Dónde estaba exactamente el error? Fue entonces cuando lo comprendí. La diferencia entre él y yo era prácticamente inexistente. Ambos seguíamos los mismos pasos, la misma figura, la misma religión. Ya no podía separar la violencia de ese acto de la fe que nos unía. Y lo peor de todo, sentí que, de alguna manera, yo también tenía algo que ver. Sentí como si la sangre de esa niña inocente me salpicara las manos, aunque fuera indirectamente. Me devastó. Fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Empecé a ver con claridad que ese hombre, Mahoma, no podía ser de Dios. Un Dios verdadero, santo, puro y justo jamás permitiría, y mucho menos legitimaría, semejante crueldad. Dios no es solo el Dios de los profetas, es el Dios de toda la humanidad. Y esa niña, esa alma diminuta, era tan valiosa como cualquier otro ser humano antes de él. Fue allí, en ese shock de conciencia, que el hombre del libro se desmoronó para mí. Sabía que necesitaba buscar algo nuevo. Pero la pregunta que me atormentaba era, si el Islam dice que el Corán es la palabra misma de Dios, dictada por Gabriel directamente a Mahoma, ¿cómo podía haber tantas cosas mal allí? Estaba perdido, confundido, dividido. Cada vez que me sentía mal, triste o ansioso, leía el Corán y me daba cierta paz. Pero, ¿era realmente paz? ¿O solo un alivio momentáneo que me mantenía dentro de una estructura que ya no podía sostener? Fue entonces cuando, entre mis oraciones, le pedí a Dios, con toda la sinceridad de mi corazón, que me mostrara la verdad, fuera cual fuese. Quería la verdad, aunque fuera incómoda. Empecé a explorar otras religiones. Leí un poco sobre el hinduismo, el zoroastrismo, pero no pude profundizar demasiado porque no me entendía bien. Luego me adentré en el judaísmo, pensando que podría ser una transición natural, ya que también creen en un solo Dios. Pero pronto descubrí que el judaísmo es una fe de pertenencia, donde la conversión es poco común y la tradición prima sobre la accesibilidad. Necesitaba algo que me abrazara, no que me excluyera. Fue entonces cuando decidí leer el Antiguo Testamento de principio a fin. Pensé que sería un buen punto de partida, ya que quería comprender la raíz de la fe monoteísta. Para ser sincero, el cristianismo era lo último en mi lista. Ni siquiera lo había considerado. Como musulmanes, crecemos creyendo que ya conocemos a Jesús. Después de todo, se le menciona en el Corán. Así que la tendencia es ignorarlo sin siquiera mirarlo realmente. Pero en una conversación en la universidad, todo cambió. Un compañero me explicaba que, en el Islam, se cree que cada palabra del Corán fue pronunciada literalmente por Dios,
transmitida por Gabriel y escrita por Mahoma. Así que le pregunté, ¿y qué hay de Jesús? ¿Escribió él el Nuevo Testamento? La respuesta fue, no, fueron sus discípulos, después de su muerte. Me quedé impactado. Pensé, ¿qué quieres decir? ¿Ni siquiera escribió su propio libro y aún así la gente lo sigue? En aquel momento me pareció absurdo, pero decidí guardar esa información. Seguí explorando otras religiones, buscando con todas mis fuerzas, pero nada me atraía definitivamente. Estaba cansado, a punto de abandonar la búsqueda, cuando tuve un sueño. Y aunque no entraré en detalles, porque sé que a muchos les parecerá demasiado subjetivo, ese sueño me afectó profundamente. Fue uno de esos momentos en los que algo cambia en mi interior, incluso sin una explicación lógica. Fue entonces cuando, con cierta reticencia, decidí mirar el cristianismo con nuevos ojos. Pensé, como estoy tan decidido a descubrir la verdad, no puedo dejar de lado esta religión solo por prejuicios. Empecé a estudiar a Jesús, pero esta vez no desde una perspectiva islámica. Quería entender quién era a través de fuentes cristianas. Siempre que pasaba por una iglesia, veía una cruz, y eso me intrigaba. El Corán dice que la Trinidad está compuesta por Padre, Hijo y Madre, una referencia incorrecta a María. Esto siempre me pareció extraño. Pero cuando empecé a estudiar la doctrina de la Trinidad desde fuentes cristianas, descubrí que está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso me sorprendió. Nunca había oído hablar del Espíritu Santo como parte de la Trinidad. Me di cuenta de que incluso el Corán lo había interpretado mal. Fue como una llamada de atención, una señal de que algo andaba mal con lo que había creído hasta entonces. Empecé a recordar mis antiguas dudas. Cuando leía el Corán y veía la autorización para golpear a la esposa, los matrimonios infantiles y la desigualdad de la mujer, siempre me molestaba, pero guardaba silencio porque pensaba, ¿quién soy yo para cuestionar la palabra de Dios? Pero ahora, algo dentro de mí gritaba, deseaba, más que nunca, que Dios confirmara que esto estaba mal, y empezó a mostrarme, poco a poco, que lo estaba, que la religión estaba llena de distorsiones. El error de la Trinidad era solo el principio. Al profundizar, descubrí otros errores flagrantes. Por ejemplo, el Corán afirma que María, madre de Jesús, era hermana de Aarón, pero Miriam, hermana de Aarón y Moisés, vivió milenios antes que María, madre de Jesús. Era imposible que fueran la misma persona. ¿Cómo podía un Dios todopoderoso y omnisciente cometer un error histórico tan básico? Fue en ese error histórico, confundir a María, la madre de Jesús, con Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, que recibí la confirmación definitiva. El Corán no podía provenir de un Dios omnisciente. No se trataba de un simple detalle teológico, era una falla flagrante en el contexto histórico y cronológico. ¿Cómo podía Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, estar tan confundido sobre algo tan básico? No tenía sentido, y en ese momento tuve lo que necesitaba, una razón sólida, clara e intelectual para abandonar el Islam. Pero incluso con esta convicción interior, aún quedaba un largo camino por recorrer, porque abandonar el Islam no es sencillo, sobre todo cuando tu familia está profundamente arraigada en la fe, no solo como una creencia personal, sino como parte de tu identidad. La familia de mi madre está formada por sayyids, personas que afirman ser descendientes directos de Mahoma. Para ellos, esto es un honor supremo. Es como un médico que añade doctor antes de su nombre. Añaden sayyid para indicar su linaje sagrado. Y ese nombre conlleva un sentimiento de orgullo y superioridad religiosa. Cuando mi familia descubrió que cuestionaba el Islam, su reacción fue de furia, decepción y rechazo. Me acusaron de traicionar nuestra herencia, nuestra fe, nuestra historia. Para ellos, no solo estaba abandonando una religión, sino que estaba deshonrando un linaje sagrado. Y eso me destrozó. Sabía que buscaba la verdad, pero el desgaste emocional era demasiado alto. Aún así, seguía adelante. No podía volver atrás. Necesitaba profundizar, ir más allá. Seguí estudiando diferentes hadices, los relatos de las acciones y palabras de Mahoma, hasta que uno de ellos me impactó profundamente. Se trataba de 3 viajeros que enfermaron y buscaron a Mahoma. Él los envió con un hombre de la comunidad para que bebieran leche de camella, considerada medicinal. Se recuperaron,
Pero en lugar de agradecerle, lo asesinaron y le robaron los camellos. Cuando fueron capturados y llevados ante Mahoma para juicio, pensé, ahora mostrará misericordia. Quizás los perdone o les dé una lección que revele un corazón noble, pero lo que leí me horrorizó. Mahoma ordenó que les cortaran el brazo y la pierna opuestos, que les pusieran un hierro al rojo vivo en los ojos y que los dejaran abandonados bajo el sol para que murieran lentamente. Me quedé sin aliento. Empecé a temblar. Pensé, Dios mío, esto no puede venir de ti. Me tomó 26 años de mi vida encontrarme con esto hadís y cambió por completo mi perspectiva. Empecé a comparar. Si Jesús hubiera hecho algo así, ¿lo seguiría siguiendo? Fue entonces cuando recordé la historia de la mujer adúltera. Esa mujer, rodeada de hombres dispuestos a lapidarla, esperando la sentencia de muerte, fue salvada por Jesús con palabras que aún resuenan con fuerza. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La diferencia entre el corazón de Jesús y las acciones de Mahoma era abismal. Mientras uno ofrecía gracia y perdón, el otro respondía con tortura y derramamiento de sangre. Este contraste me impactó profundamente. Cada vez que hablaba con musulmanes después, intentaba guiarlos a esta reflexión. ¿Por qué no comparar directamente las vidas de Mahoma y Jesús? Uno tuvo esclavas sexuales y se casó con una niña de 6 años. El otro vivió una vida de pureza, sin pecado, tocando a los intocables, sanando a los enfermos y perdonando a los pecadores. ¿Por qué no podemos comparar honestamente estas dos figuras y preguntarnos, ¿cuál se asemeja más a Dios? Pero esta conversación nunca progresó. La mayoría simplemente rechazó todo lo relacionado con Jesús. Rechazó su gracia, su cruz, su resurrección. Era como si sus corazones estuvieran protegidos. Cuando tomé la decisión de seguir a Jesús, lo hice con miedo. Pensé que iría directa al infierno por aceptar la Trinidad. Me habían enseñado que decir que Dios tiene un hijo o un espíritu era el mayor de los pecados. Pero pensé, si seguir a Jesús significa ir al infierno, entonces iré feliz, porque no puedo seguir este otro camino, este Mahoma, y ciertamente no quiero el cielo que promete, porque el paraíso descrito en el Islam es francamente inquietante, lleno de placeres carnales, 72 vírgenes, mujeres que se regeneran cada noche, ríos de vino, leche y miel. Parecía más bien un burdel disfrazado de cielo. Como mujer, eso no me atraía en absoluto. Parecía un paraíso hecho a medida para satisfacer los deseos egoístas de los hombres. Y si este era su cielo, entonces preferiría 1000 veces el infierno de Jesús a la eternidad de Mahoma. Fue entonces cuando me di cuenta de una diferencia fundamental entre ambas religiones. El cristianismo se basa en el amor, un amor real y sacrificado, en el perdón, en la transformación del corazón. El Islam, en cambio, parecía girar en torno a las recompensas materiales. No se trataba de conocer a Dios, sino de lo que obtienes al final. Era como si la fe fuera moneda de cambio. Obedeces, ayunas, rezas, y al final recibes mujeres, vino y todo tipo de placeres. Pero si eres mujer, no hay promesa. Todo gira en torno a los hombres. Estaba claro como el agua. No era un plan divino, sino un reflejo de los deseos humanos, envueltos en lenguaje religioso. Desde fuera, todo esto es mucho más visible. Los errores son flagrantes. Y sin embargo, siempre oí a los musulmanes decir que la Biblia ha sido corrompida, que Pablo distorsionó las enseñanzas de Jesús. Pero cuando comencé a estudiarla a fondo, me di cuenta de que si hay un libro con evidencia histórica y autenticidad, ese es la Biblia. Hay miles de manuscritos antiguos, traducciones y copias de diferentes periodos y regiones, todos apuntando al mismo mensaje central. A diferencia del Corán, que solo se puede leer en árabe y tiene versiones controladas por autoridades religiosas específicas, la Biblia es un libro accesible y abierto, estudiado y preservado con un rigor impresionante. También descubrí que un hombre llamado Uthman, uno de los primeros califas del Islam, ordenó quemar varias copias del Corán. ¿El motivo? Circulaban muchas versiones diferentes. Esto siempre me hizo preguntarme, si había tantas variantes que tuvo que elegir una versión oficial y destruir las demás, ¿cómo podemos afirmar que el Corán nunca ha sido alterado? Muchos musulmanes no profundizan en este tipo de cuestiones porque simplemente no saben o no quieren saber.
La mayoría ni siquiera ha leído el Corán con sus propios ojos, y si lo han hecho, ha sido en árabe, un idioma que muchos no comprenden del todo. Existe una cultura muy arraigada de veneración del texto sagrado, pero sin una comprensión real. Es como si la fe debiera seguirse con los ojos cerrados, no con la mente y el corazón abiertos. Mientras tanto, en el cristianismo me di cuenta de que la fe gira en torno a la palabra. Los cristianos se reúnen para estudiar la Biblia, formar grupos de lectura, debatir, orar juntos y animarse mutuamente a aprender más. La iglesia es un lugar donde se aprende y se busca comprender las Escrituras. En el Islam, la atención se centra casi exclusivamente en los rituales, oraciones, ayunos, repetición. Todo gira en torno a hacerlo bien. Pero poca gente se pregunta si lo que hace realmente tiene sentido. Recuerdo haber visto muchas casas con el Corán colocado en el estante más alto, envuelto en una hermosa tela, pero rara vez alguien lo abría para leer. Era como si fuera un objeto decorativo sagrado, no un libro viviente. Y lo juro, de todo corazón, si cualquier musulmán abriera el Corán y lo leyera con sinceridad, lo cuestionaría. Tarde o temprano, lo cuestionaría, porque hay muchas cosas en él que no encajan con el carácter de un Dios justo y amoroso. Una vez leí el testimonio de una joven pakistaní. Dijo que, al leer la Sura An-Nisa, que significa las mujeres, se sintió profundamente perturbada por el trato que reciben las mujeres allí. Un versículo, en particular, permite que un hombre golpee a su esposa, y eso fue suficiente para que abandonara el Islam. Y lo entiendo perfectamente, porque sinceramente, si todos los musulmanes leyeran el Corán con honestidad y también estudiaran hadices, no solo cuestionarían, sino que huirían, saldrían corriendo lo más lejos posible. Pero el problema es que no leen, y por eso no cuestionan, siguen un sistema ciego, por tradición, por miedo, por costumbre. Cuando finalmente tomé la decisión de hacerme cristiano, se lo conté a mi madre. Fue un momento tenso y emotivo. Le dije con sinceridad, «Mamá, me voy a hacer cristiano», y su respuesta me hirió como un cuchillo. «Te voy a matar». Me quedé paralizado unos segundos. No sabía si hablaba en serio o si solo intentaba asustarme. Le pregunté con voz temblorosa, «¿Estás bromeando, verdad?». Y ella, con toda frialdad y seriedad, respondió, «No, de verdad te voy a matar». Respiré hondo y dije, «Entonces puedes matarme. Seguiré siguiendo a Cristo». Guardó silencio un momento, miró a su alrededor y dijo algo aún más perturbador, «Entonces me suicidaré». Y yo, con el corazón apesadumbrado, respondí, «Aún así, me haré cristiana». No puedes obligarme a creer algo en lo que ya no creo. Fueron días de muchas discusiones, debates y lágrimas, pero con el tiempo empezó a comprender que la fe no se puede forzar. Me dijo, «Entonces conviértete después de que muera». Y yo respondí, «¿Y si muero antes que tú? ¿Y si me atropellan mañana? Tengo que tomar esa decisión ahora». Entonces me rogó que no se lo contara a nadie, y acepté parcialmente. Dije que no se lo diría a mi familia de inmediato, pero sí a mis amigos. Ella estuvo de acuerdo, pero en el fondo sabía que sería imposible ocultar algo así por mucho tiempo. Y, de hecho, la noticia no tardó en difundirse. Grabé un video compartiendo mi testimonio y se difundió rápidamente. Era incontrolable. Ya no podía ocultar la verdad. Mi esposo, que es de Irak y proviene de una familia musulmana, también pasó por una crisis. Su familia estaba furiosa. Siempre pensaron que si alguno de nosotros se desviaba, sería él, no yo. Yo era la mujer correcta, devota y que lo seguía todo. ¿Cómo podía traicionar al Islam? Su familia estaba conmocionada. Empezaron a presionarlo, diciéndole que debería divorciarse de mí, que no era un hombre de verdad si permitía que su esposa cambiara de fe. Incluso vino a mí, cabizbajo, y me sugirió, «Quizás deberíamos separarnos». Lo miré a los ojos y le dije, «Si eso es lo que quieres, adelante, pero no me rendiré. Ya tomé mi decisión, y esta es mi fe ahora». Pero para mi sorpresa, no se fue. Es un buen hombre, y aunque no es cristiano, más bien ateo, respetó mi decisión. Me dijo, «Si lo has leído todo, estudiado todo, y sabes lo que crees, entonces sigue tu camino. No te obligaré a nada». E incluso con toda la presión de mi familia, me apoyó. «Sigue aquí». Todavía me protege, y cuando le preguntan sobre mi fe, me defiende. Y por eso,
le estoy agradecido a Dios. Dios puso a alguien en mi vida que, incluso sin compartir mi fe, está luchando esta batalla conmigo. Hoy miro hacia atrás y veo todo con otros ojos. Tantas dudas, tantas preguntas que he tenido a lo largo de mi vida, y ahora lo entiendo. Todas las personas que se cruzaron en mi camino, todos los desafíos, todo el dolor, todo era parte del plan de Dios. Él me guiaba, incluso cuando no me daba cuenta. Cada paso, cada decisión, cada libro que leí, cada conversación, todo me trajo hasta aquí. Y por eso estoy profundamente agradecido, no solo por haber encontrado la verdad, sino por haber encontrado a aquel que es la verdad misma, Jesucristo. También creo que experimentar la solidaridad de quienes nos aman lo cambia todo. Por eso, les pido que oren por mi esposo. Conozco otra historia similar. Una esposa que abandonó el Islam después de 8 años. Su esposo era aún más devoto. Peregrinaba a la Meca y vivía profundamente inmerso en los ritos. Le tomó 8 años de oración. Oraciones por su entrega espiritual. Y, poco a poco, se dio cuenta de que lo que él consideraba fe no provenía de Dios y decidió seguir a Jesús. Esta esperanza me fortalece. Rezo para que mi esposo, como él, vea la cruz y reconozca el amor divino que va más allá de cualquier ritual y que él también se entregue a la gracia de Cristo. Si tú, leyendo o viendo este video, fuiste criado en el Islam y sientes un peso en tu corazón, debes saber que no estás solo. Quizás quieras saber más sobre Jesús o quizás quieras replantearte la fe en la que te criaste. Una buena manera de comenzar es leer. Hadices revelan enseñanzas, ejemplos y mandamientos, pero también muestran cosas buenas, cosas malas y algunas realmente impactantes. Si lees con atención, verás situaciones que hacen que cualquiera salga corriendo, preguntándose, ¿es esto divino? El Dios revelado en la Biblia es profundamente diferente de Alá, tal como se describe en las escrituras islámicas. Por ejemplo, en la Biblia, Dios crea a un hombre y a una mujer, Adán y Eva, y exige amor y respeto mutuo. No impone desigualdad. Sin embargo, en el Islam existen permisos, como permitir que un hombre tenga hasta 4 esposas y maltrate a su esposa, lo que se denomina medidas correctivas. Esto revela una fe centrada más en el poder humano que en el carácter de Dios. Cuanto más aprendes sobre Mahoma y su legado, sus obras, revelaciones y enseñanzas, más te das cuenta de que no parece provenir de un Dios justo, sino que tiene un trasfondo oscuro. Por ejemplo, se dice que Mahoma tuvo un sueño que lo condujo a su matrimonio con Aisha, siendo niño, con muchos detalles sobre la vestimenta y las ceremonias. Piensa, ¿por qué revelaría Dios esto? ¿Sería digno de entrega espiritual? En una conversación con mi primo, cuestioné por qué Mahoma habría autorizado el asesinato de judíos en ciertas circunstancias. Piensen en lo siguiente. Moisés luchó y sufrió para liberar a su pueblo de Egipto, liderando valientemente a Israel. Mahoma, en cambio, habría ordenado el asesinato de quienes creían en Dios, pero no en él. Esto parece egoísta y vengativo, en lugar de la revelación de un Dios compasivo. Y al comparar las figuras de Jesús y Mahoma, la distinción es clara. Jesús ofreció perdón, compasión y dio su vida por los demás. Mahoma lideró batallas y castigos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿nos llevará esto al cielo o a otro camino? A menudo oigo que Alá es otro nombre para el mismo Dios, pero lo cierto es que sus mensajes y actitudes son contradictorios. Algunos exmusulmanes que se convirtieron al cristianismo afirman que Alá representa al diablo, porque el método de Satanás siempre consiste en imitar la verdad de forma distorsionada, y en este sentido, eso es precisamente lo que parece hacer el Islam. En el Apocalipsis vemos una falsa trinidad, un falso padre, un falso profeta y un anticristo, copias religiosas destinadas a engañar. El diablo nunca inventa nada nuevo. Siempre copia y corrompe. Recuerdo haber leído el Corán, donde Alá les dice a Adán y Eva que deben ir a la tierra, mientras que a Satanás le ordena ir al infierno. Satanás pide más tiempo, hasta que los humanos resuciten. Dios lo permite, y Satanás promete engañar a muchos. Al leer esto, me di cuenta de que hay 2 poderosas entidades espirituales, una verdadera y otra malvada.
No las vemos completamente, pero la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, y Jesús nos advirtió sobre su presencia, vinculada al engaño y la oscuridad. Si tienes dudas, abre tu corazón a la verdad, no solo a los rituales religiosos, sino a la presencia viva del Dios que se reveló en Jesucristo. Él es digno de tu fe y tu amor. Si alguna vez tienes la oportunidad de hablar con un musulmán, por favor, comparte la gracia de Jesús, comparte el Evangelio con bondad, porque esta es la verdadera buena noticia. La mayoría de los musulmanes nunca han oído hablar de la gracia. Conocen a un Dios que exige estricta obediencia, rituales y sacrificios, pero no conocen a un Dios que vino a nosotros por amor. Jesús nos mandó ir hasta los confines de la tierra y proclamar esta buena noticia, y eso incluye a nuestros hermanos y hermanas musulmanes. En el Islam se realizan sacrificios de animales durante la celebración del Eid, pero no para el perdón de los pecados. Lo hacen simplemente como un recuerdo de lo que Abraham le hizo a su hijo, un recuerdo simbólico. Sin embargo, en la fe bíblica, el sacrificio tiene un propósito más profundo. Los judíos sacrificaban animales para expiación por los pecados. Fue un acto de arrepentimiento que demostraba que la culpa debía recaer sobre alguien inocente. Y ahí es donde entra Jesús. Vino como el Cordero perfecto e inmaculado y voluntariamente dio su vida para que, mediante su sangre, todos nuestros pecados fueran lavados de una vez por todas. Jesús no es solo un profeta o un ejemplo moral. Él es el único camino al cielo en el día del juicio. Él reconocerá a quienes le pertenecen y dirá: estos son míos, pagué el precio por ellos. Y con eso, abrirá las puertas del cielo. Ahora piensa, ¿qué puede decir Mahoma por ti ese día? Él mismo declaró que no sabía si iría al paraíso. Esto por sí solo debería hacer dudar a cualquier musulmán sincero. Recuerdo una conversación profunda que tuve con una prima. Ella había ido a un mula, una autoridad religiosa islámica, y preguntó si sus amigos cristianos y judíos, que eran buenas personas, irían al cielo. Mula, fue impactante. Ni siquiera sé si iré al cielo y mucho menos ellos. Eso me impactó profundamente, porque en el cristianismo la salvación no depende de nuestras obras. Es un don, un acto de amor. Es Dios quien desciende a nosotros. No nos exige que subamos hasta Él con nuestros méritos. Él nos alcanza donde estamos, porque nos ama. Esta es la belleza de la fe cristiana. No se trata de ser suficientemente bueno, ni de seguir reglas específicas. Se trata de confiar en Jesús, su gracia y su sacrificio. Y de este amor nacen las buenas obras, como fruto del Espíritu. No hacemos buenas obras para ser salvos, las hacemos porque hemos sido salvos. Es un amor que transforma, que genera nueva vida, que transforma nuestros corazones. Los musulmanes suelen reaccionar con recelo y decir: entonces eso significa que si Jesús quitó todos mis pecados, ¿ahora puedo pecar libremente? Y ahí es donde debemos explicar con amor: no es así. Cuando entregas tu vida a Cristo, algo en tu interior cambia. Te conviertes en una nueva creación. El deseo de vivir en pecado comienza a desaparecer. Hay arrepentimiento, hay transformación. Quieres vivir como Jesús vivió. La gracia no es una licencia para pecar, es el poder para liberarse del pecado. Quiero dejar algo claro: no estoy en contra de los musulmanes. Los amo, de verdad, y es precisamente por amor que comparto esta verdad. Sé que al decir todo esto, me estoy exponiendo, arriesgándome, pero aún así, digo: Jesús te ama. Él también murió por ti y quiere darte una nueva vida. Mi misión no es atacar a nadie, sino salvar con la verdad que te libera. Si has escuchado hasta aquí, quiero que sepas que eres valioso para Dios. Y si, de alguna manera, este testimonio te conmovió, pregúntate: ¿lo que creo hoy realmente me lleva a la vida eterna? ¿Mi fe me brinda paz, seguridad y amor verdadero? ¿O es hora de reevaluar mi fe, de abrir mi corazón para conocer verdaderamente a Jesús? Esta es mi historia, pero quizá pueda ser el comienzo de la tuya también.